Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos en esta 9ª temporada Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPECH para su difusión libre por las radios comunitarias. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende a la hora que nos estén escuchando. Estamos en el capítulo 251 de la 9ª temporada de Alerta Educativa y hoy vamos a conversar sobre educación intercultural. Me acompañan hoy Esteban Méndez, profesor de Filosofía del Liceo Estación Central. Me acompaña también Daniela Ollanedel, licenciada en Historia, futura profesora, practicante también del Liceo Estación Central. Roberto Berríos, profesor de Historia del Liceo Confederación Suiza. Y Alejandra Oliva, educadora diferencial, profesora diferencial del Liceo Confederación Suiza. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas. Bacán. Qué bueno que me acompañen hoy para hablar sobre educación intercultural, que es un tema que, según yo, está emergiendo ahora con mayor fuerza en Chile. Y para comenzar voy a mencionar algunos datos como a modo de contextualización. Según el Departamento de Extranjería y Migración, las personas extranjeras representan el 6,1% de la población y se encuentran mayormente en la región metropolitana y Antofagasta. Población peruana hay un 23,8%, colombiana 13%, venezolana 12%, 11% boliviana y 10% haitiana. Esta realidad demanda transformaciones al sistema educativo que en el corto plazo no ha sido capaz de cubrir las necesidades de una población altamente migrante. Entonces, de hecho ni siquiera Chile se hace cargo de esto en el sentido que se hace cargo de sus propios pueblos que habitan el territorio chileno, como el pueblo mapuche. Entonces, yo quería saber, según ustedes, ¿cómo se entiende hoy la educación intercultural a partir del Estado chileno? ¿El Estado chileno se hace cargo de esto? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hace? No sé quién quiere partir. Cri, cri. Ah. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que Chile está en pañales con respecto al tema de la interculturalidad. De hecho, muy importante el hecho de pensar de cuándo es la ley que hoy día rige el asunto de las migraciones, y es del 75, una ley que se le ha hecho muy poca, podríamos decir, mejoramiento, y que justamente los proyectos de los últimos años, los últimos gobiernos, todos han tenido proyectos al respecto del tema. Sin embargo, no se ha llegado a acuerdo en el Parlamento. En la actualidad, de hecho, no hay acuerdo todavía. Ha generado mucho debate la nueva ley, especialmente por el tema que pide visas especiales a venezolanos y haitianos, siendo que efectivamente son los migrantes que están entrando más, ¿no es cierto?, como culturas cercanas a nosotros. Sin embargo, no hay justificación de por qué efectivamente sucede esto. Entonces, para algunos es una ley que claramente tiene sesgos políticos, que tienen sesgos éticos, que desde mi punto de vista deja mucho que desear. ¿Alguien más quiere? Sí, solo quizás hacer un énfasis en particular, que tiene que ver con lo que en la actualidad se conoce o se habla como educación intercultural en un contexto en que la opinión pública, la educación y la política ha reaccionado al fenómeno de la migración internacional, ¿ya?, versus lo que existe y existía previamente como educación intercultural, que era fundamentalmente esta idea de la educación intercultural bilingüe, que asume la interculturalidad desde una óptica del trabajo con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, y especialmente con el rescate o subrayando particularmente el conservar la lengua. Entonces, desde esa primera idea de educación intercultural bilingüe, a lo que hay ahora hay una brecha importante, porque el atender el fenómeno de las migraciones en sus diferentes características es algo en lo que efectivamente estamos en pañales en educación. Súper. ¿Alguien más? ¿No? Sí, yo quería agregar nomás que
uno ve que efectivamente hay prácticas interculturales que efectivamente hoy día están apareciendo desde los municipios, especialmente aquellos municipios que efectivamente tienen más porcentaje de población migrante. Sin embargo, parecieran políticas aisladas, que no tienen continuidad. Y en ese sentido depende del gobierno de turno también si es que efectivamente se le da un plus o no, a qué cultura o no. Sin duda, lo que pasa en el norte, por ejemplo, con el pueblo aymara u otro tipo de manifestaciones de carácter originario, efectivamente ahí se ve una intencionalidad de un trabajo desde las escuelas, desde a nivel de la política pública, que trata de insertar, como dice bien el Roberto, un trabajo de rescate de la cultura patrimonial originaria. Sin embargo, no es lo mismo con lo que pasa con los latinoamericanos, con lo que pasa con los centroamericanos, que todavía no hay políticas claras al respecto de aquello. Solo mencionar también que efectivamente donde se ve más trabajo intercultural a nivel educativo, creo yo, es en la 9ª región, en la Araucanía, donde efectivamente ahí sí, por lo que he hablado con algunos investigadores del sur, hay un trabajo donde efectivamente a nivel curricular tanto la cultura mapuche como la cultura chilena están como al mismo nivel, que digamos que eso es un gran tema, porque tenemos colegios hoy día que están abriéndose a la migración, que tienen intenciones de interculturalidad. Sin embargo, sus políticas de gestión y sus herramientas de gestión no se condicen, digamos, con estas líneas filosóficas que están tratando de elucubrar. En los próximos bloques vamos a profundizar sobre otras experiencias, pero ahora vamos a conversar sobre el concepto de educación intercultural, la diferencia, por ejemplo, entre multiculturalidad e interculturalidad. Como, ¿qué opinan respecto a eso? Si saben lo que es, a qué se refiere, a esa diferencia también. Con respecto al concepto de multiculturalidad, básicamente a lo que se refiere es a que en una sociedad convergen muchas culturas. Eso no quiere decir que haya interculturalidad entre ellas. La interculturalidad se basa principalmente en esta interconexión que hay entre las culturas. Ahora, yo siempre me he cuestionado estos dos conceptos, porque finalmente, ¿qué busca la interculturalidad? Busca homogeneizar las diferentes culturas, busca que compartan y se respeten. Conversando a veces con mis alumnos en práctica, ellos igual de repente salen con ese sentimiento y dicen, pero ¿qué pasa si dejamos de lado nuestras propias raíces? O sea, ¿qué pasa cuando homogenizamos estas diferentes culturas a partir de la interculturalidad? Entonces, es un tema que igual hay que cuestionar porque, las élites, por lo general, lo que buscan es tratar de homogeneizar a las diferentes culturas. Entonces, ¿cuestionar eso? No sé. ¿Alguien más, Roberto? Sí, la discusión entre interculturalidad y multiculturalidad tiene una larga trayectoria. Yo creo que aquí es como un momento como de decisiones. Efectivamente, como decía la compañera, hay una diferencia que es la fundamental, que es el hecho de estar conviviendo con diferentes culturas en un mismo lugar y una interculturalidad que tiene que ver con el compartir, con el transformarse y con incluso llegar a proyectar una cultura diferente desde las culturas con las que estamos conviviendo, ¿ya? Entonces yo creo que sí o sí, al momento de definir y al momento de posicionarse en alguna, hay una definición y un posicionamiento político frente a eso. La derecha tradicionalmente habla de sociedades multiculturales, de municipios multiculturales, ¿ya? Pero eso muchas veces termina siendo un marco para la homogeneización y para la asimilación de las culturas con las que compartimos este territorio. Llámese mapuches rezando en el siglo XIX o haitianos bailando cueca. Súper. Sí, yo quería agregar que el concepto de como multiculturalidad o multiculturalismo emerge, podríamos decir, por primera vez en Canadá, cierto país que nace como un país que tiene en su seno dos culturas, ¿no es cierto?, la inglesa y la francesa.
Y en ese sentido, la idea es que cada cultura, de un otro modo, permanezca, se le respeten los derechos a las personas que efectivamente quieren cultivar la una a la otra. No hay ninguna de las dos que sea superior. Hay regiones entonces donde se cultiva más el francés, donde se cultiva más el inglés. En ese sentido, no está la intencionalidad, por ende, de la mezcla, o podríamos decir de esta cultura como superior o alterna que emerja desde la mezcla, ¿no es cierto? O como diría por ahí algún filósofo, como de esta hibridación posible que se pueda dar entre las culturas, en tanto efectivamente sean capaces de conversar y establecer patrones valóricos, patrones de comportamiento común, ritos comunes que efectivamente vayan más allá de sus culturas de origen. Entonces la interculturalidad es un proceso, yo diría, como que implica, que ya está ocurriendo, hay intenciones de que suceda. Sin embargo, como decía antes, es un proceso de larga data, porque efectivamente existe mucha ignorancia, por ejemplo, de las culturas foráneas, incluso hasta latinoamericanas, de parte de los chilenos e incluso de los otros latinoamericanos con los otros latinoamericanos. Entonces, es muy difícil, primero, si hay un desconocimiento e ignorancia de las culturas de los otros, el que suceda la interculturalidad. Primero, partamos por conocer, por presentar las culturas, y los colegios que están trabajando en interculturalidad tienen ese deber, creo yo, primero como de dar el piso para que estas culturas se presenten desde su margen como de patrimonio cultural material e inmaterial, y después vamos viendo qué va emergiendo en esos nexos, en esas actividades que emerjan, que por ahí leí que tienen que estar tanto a nivel, podríamos decir, de aula, como también a nivel de actividades como de escuela, y que también ojalá afecten el currículum. O sea, es muy difícil hacer educación intercultural si efectivamente estas escuelas no cambian sus planes y programas. La última pregunta de este bloque. ¿Cómo es una comunidad intercultural, o cómo se la imaginan, si es que aún no existe o si existe a lo mejor? ¿Cómo creen ustedes que es una comunidad intercultural? Yo creo que una comunidad intercultural, entendiendo como una comunidad educativa intercultural, ¿ya? Es una comunidad que está dispuesta a transformar ciertas prácticas, que está dispuesta a abrirse a nuevas experiencias de conocimiento, nuevas trayectorias, ¿ya? Y a validarlas también, ¿ya? Y esa comunidad que estoy como presentando y reflexionando ahora es fuertemente contradictoria con lo que es una escuela tradicional. La escuela tradicional tiende a no validar los conocimientos desarrollados por la experiencia, tiende a la homogenización, tiende a no respetar la diferencia y la heterogeneidad, ¿ya? Entonces yo creo que el construir una comunidad intercultural dentro de una escuela es una tensión que por lo menos es tremendamente interesante. ¿Ale? Siento que la construcción de una comunidad intercultural tiene que ver también con lo que dice Roberto, por supuesto, que es el paso de respetar el espacio propio, la propia identidad, sin llegar a perder ese acervo cultural, llegar a un espacio nuevo donde también muestro mi cultura, no solamente recibo la cultura a la que vengo llegando. Y en ese sentido los espacios interculturales tienen que ser espacios de máximo respeto de la persona, sea quien sea una persona del territorio que también es migrante, o sea una persona que viene desde otra cultura, sea cual sea, incluso un chileno Rapa Nui en contexto urbano, estoy pensando. Todo va al centro de no puedo imponer al otro un aprendizaje que es mío, de mi cultura, sino solo puedo compartirlo. Me dicen por interno que queda poquito para terminar este bloque, pero Esteban, ¿quieres decir algo más? Rapidito. Sí, solamente agregaría que en el fondo para mí es una cultura que tiene valores y prácticas que efectivamente van al margen de como un antirracismo pleno. O sea, no podría haber ninguna persona o ninguna cultura que sea menospreciada en ese margen. Por ende tendría que ser una comunidad que sea una escuela muy democrática, participativa, que efectivamente permita que se toleren todas las prácticas culturales que ahí coexistan y las nuevas que vayan emergiendo. Y en ese sentido sería muy creativa,
Si lo ponemos en una imagen, yo pensaba el otro día, lo conversamos con colegas en un consejo, que sería algo así como un prisma, como de muchos colores y de colores nuevos que emerjan de esas mezclas que antes no existían. Súper. Estamos terminando este primer bloque, así que nos vamos con un tema musical, Juanito Piquete, y la canción se llama Voces Libertarias. Mi pueblo es la humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Estamos de vuelta en este segundo bloque de Alerta Educativa. Y para continuar con este segundo bloque vamos a saludar a las radios que nos retransmiten. Así que vamos a saludar a Radio Voz de Paine, Radio Conciencia, Rosario Sexta Región, Radio Placeres, ahí los amigos de Valpo, Radio Villa Olímpica, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio, Radio Juan Gómez Mida, donde estamos grabando, Radio Poblaciones, Radio Comunitaria San Antonio y Radio La Caterva de Argentina, Buenos Aires. En el primer bloque conversamos sobre la relación de interculturalidad con el Estado, sobre conceptos de multiculturalidad, interculturalidad, etcétera. Pero en este bloque vamos a profundizar más sobre nuestra experiencia en nuestros contextos, en los liceos en los que trabajamos. Aquí hay dos liceos, el Liceo Confederación Suiza y el Liceo Estación Central. Entonces, yo quería saber cómo se enfrenta esto de la educación intercultural desde sus contextos. No sé quién quiere partir contando su experiencia. Yo voy a hablar desde la sala de clases, particularmente en las clases de historia. Fue todo un desafío porque tengo varios niños venezolanos, niños y niñas venezolanos, peruanos, haitianos no, bolivianos y colombianos. Ellos componen más del 50% del curso.
Fue todo como ya lo dije, fue todo un desafío tratar de ver cómo abordar sobre todo el currículum, que obviamente buscamos temática, no sé, de interculturalidad dentro del mismo. Por ejemplo, con respecto a las independencias en Latinoamérica, veíamos solamente la independencia de Chile, pero lo que tratamos de hacer fue evocarnos y tratar de mirar más allá de las independencias, ver los elementos en comunes de los procesos de independencia. Porque, por ejemplo, la conformación de los estados nacionales se van reuniendo en subgrupos, pero las luchas independentistas fueron luchas en común. Entonces, por ejemplo, eso en el currículum no se visibiliza. Lo que se visibiliza son más las diferencias entre estas diferentes naciones. Con respecto, por ejemplo, a la Guerra del Pacífico, tratamos de hacer algo un poco más innovador. Vimos, en vez de solo las causas de la Guerra del Pacífico en Chile, porque eso es lo que sale en el libro de texto, vimos las causas de la Guerra del Pacífico tanto en Bolivia como en Perú, pero también vimos a los invisibilizados de la Guerra del Pacífico. Entonces la idea es que ellos entiendan y comprendan, o sea, hacer una crítica más que nada al currículum, de cómo se aborda esta oficialidad, estas versiones oficiales, desde las diferencias, y cómo los invisibilizados de la Guerra del Pacífico, como las mujeres, las rabonas, las cantineras, los mutilados de guerra, los presos, vienen siendo lo mismo. Entonces, dar una visión igualitaria o que permite empatizar más con las otras culturas es una práctica pedagógica o didáctica que traté de involucrar y tratamos de involucrar con mi profesora dentro de la sala. Los chiquillos son súper críticos. Los chiquillos del LEC son súper críticos. Les gusta mucho estas discusiones productivas. Y dicen, no, porque... Y cómo abordamos la diversidad, pero en general eso. ¿Seguimos con el LEC o nos vamos para el CONFE? Yo podría complementar para que después pasemos al CONFE. Yo quería dar algunos datos, por ejemplo, del liceo, que en realidad es un liceo que tiene aproximadamente 600 estudiantes, de los cuales 160 son venezolanos, 80 son peruanos, 50 colombianos, 20 haitianos, 10 bolivianos. Hay 11 nacionalidades. Entonces, en ese sentido, por lo menos yo como profesor de filosofía me he sentido educando para Latinoamérica, principalmente. Igual hay un chino, pero no le hago clase. Y en realidad creo que es un desafío eso para los profesores, que efectivamente no hemos sido, entre comillas, como capacitados para enseñar en esta diversidad. Ahora, como profe de filosofía recibo amablemente este desafío porque evidentemente hace ya buen rato vengo trabajando éticas y políticas que justamente se manejan desde el margen de la alteridad, de la hospitalidad y otros conceptos que efectivamente están pensadas con políticas hacia el otro. Y en ese sentido, ese otro que en realidad es un nosotros. Así que bueno, Chile, yo diría como profe de filosofía que es el que tiene un menor espíritu latinoamericano. Nosotros siempre andamos copiando cosas europeas, gringas, y lamentablemente perdemos esta posibilidad como de hermanarnos, de ampliar nuestro horizonte desde las culturas que tenemos más cerca, que efectivamente han logrado mantener sus raíces mucho más que la nuestra, al punto de ser nosotros el único país, lamentablemente, o si no me equivoco, de los 3 únicos países de Latinoamérica que no tiene reconocimiento de su pueblo originario, entre otros asuntos que me parecen súper problemáticos y que potencian al chileno como un tipo racista, como un estudiante que efectivamente no es tan amable con el otro y también tiene una actitud vital también como muy poco lúdica, podríamos decir. Entonces, todas estas culturas que llegan, aportan y los chiquillos lo comentan como un ludus, un juego, de las palabras, de energía, una capacidad también oral, que por ejemplo los venezolanos y los colombianos tienen, pero radicalmente explotados. Es impresionante cómo son buenos para exponer. De hecho, son los mejores en disertar. Y en realidad los venezolanos son los mejores estudiantes del colegio. Pero es porque también ahí hay muchas variables que hay que investigar qué pasa ahí. Pero bueno, como digo, entonces es un desafío muy interesante educar para Latinoamérica. Yo creo que soñamos para muchos que creemos y queremos una Latinoamérica unida, ¿no es cierto? Gracias. Chiquillos del CONFE. Es interesante ver que siempre hay como muchos puntos de donde tomarse como
iniciar o reiniciar la conversación. El Esteban decía el caso de un chico chino que no le hace clase. Nosotros podríamos tomar el caso de un chico chino de hace unos años atrás que podría haber sido considerado como nuestra piedra angular del desafío intercultural. En el caso del CONFE, el CONFE desde hace unos 4 o 5 años pone dentro de sus sellos de gestión la interculturalidad, teniendo un número bastante reducido de estudiantes migrantes, ¿ya? En la actualidad es un 27%, no tengo el detalle por menor de qué nacionalidad corresponde cada uno, pero en la actualidad predominan los estudiantes venezolanos, posteriormente colombianos, peruanos y así, ¿ya? Es interesante lo que mencionaba al principio porque creo que hay diferentes realidades. Los que se proponen esta idea de la interculturalidad como un sello y los que reaccionan a eso, ¿ya? No digo que uno sea mejor o que uno sea peor, pero son realidades distintas. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos la experiencia con un chico chino que es famoso dentro del colegio, el Wu, y que efectivamente podríamos considerar que fue un fracaso. A pesar de que nosotros teníamos un sello de interculturalidad, el chico aprendió a hablar español, pero nunca se logró integrar completamente. Entonces, de ahí en adelante también, como espacio escolar, empezamos a tomarnos más en serio este desafío, ¿ya? ¿Cómo lo abordamos como colegio? Primero desde la gestión, en este puntito que es como el sello de interculturalidad. Luego desde las voluntades. En el colegio funciona un comité intercultural que está compuesto por profesionales de diferentes áreas. Hemos tratado de ir integrando estudiantes también y posteriormente también a través de la gestión de ciertos recursos, ¿ya? Recursos, no necesariamente plata directa, ¿ya? Pero sí recursos de tiempo y recursos de gestión y desde las capacidades de gestión de los profesores. Tomando el ejemplo que mencionaba la compañera también, desde la clase de historia, de que yo también soy profesor de historia en primero medio, el ejercicio que se hizo en ese caso fue el de latinoamericanizar el currículum. Fue una decisión de todo el departamento, ¿ya? Es decir, no necesariamente trabajar con historia de Chile estrictamente, sino que tomar matrices desde cómo se analiza historia y poder llevarlo a diferentes realidades de expansión territorial en Venezuela, en Argentina, en Chile, en otros lugares, ¿ya? Y desde ahí también empezamos a detectar algunas cosas interesantes y súper desafiantes, que es cómo desde estas propuestas uno entiende inicialmente que la población migrante que está en el colegio pareciera ser toda homogénea, siendo que no es homogénea. O sea, tenemos migrantes de primera generación, los que recién llegaron, tenemos los que ya nacieron acá, pero ni ellos mismos tienen claro si son de aquí o son de allá, cuando vuelvan a sus países. Y tenemos los casos más recientes, que son más complejos todavía, que son los estudiantes no hispanoparlantes, en este caso afrodescendientes no hispanoparlantes, ¿ya? Que en el caso de nosotros, por lo menos resulta ser que aparte de tener esta limitante idiomática y cultural, si la podemos considerar también como una limitación, en muchos casos tienen rezagos escolares tremendos, chicos haitianos que al parecer no terminaron ni siquiera lo que podríamos decir que es el cuarto básico, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabajar con los estudiantes en el caso de historia, sin el sesgo y este sesgo excluyente que es el contenido nacionalista? La apuesta fue fundamentalmente trabajar desde las habilidades, ¿ya? Desde habilidades de localización, y ahí es importantísimo el trabajo y el apoyo que como profesores, yo como profesor de historia, profesor de física, la profesora de matemática que está este año, hemos recibido por parte del PIE, ¿ya? Porque en ese caso ahí están las herramientas para la inclusión, y esta inclusión se puede atender desde esa herramienta. Podemos atender estos procesos que cada vez nos van complejizando más el aula, que en algún momento pensamos que era homogénea, pero en realidad nunca ha sido homogénea. Me dicen que queda un poquito tiempo, se pasa muy rápido, pero Ale, ¿tú quieres complementar algo con respecto al CONFE? Precisamente desde el abordaje que se hace del programa de integración escolar, que es de donde llegamos las profes diferenciales a los espacios escolares regulares. Los PIE atienden a estudiantes que efectivamente tienen necesidad educativa transitoria y permanente, y son en un número limitado, está regido todo bajo una normativa específica,
pero al ser las profes diferenciales las que están permeando todas las aulas, porque pasan tiempo en horas de matemática, en horas de lenguaje, en horas de historia, en horas de ciencia, conocen la realidad de los estudiantes en distintos contextos, frente a distintos adultos, respondiendo de una u otra forma al profesor que tienen al frente. Entonces, en esta modalidad de estar las profes en las aulas regulares, también atienden a la diversidad que tienen las aulas, no solamente a los estudiantes que están definidos por el programa como sus sujetos beneficiarios. Y en ese acompañar al profesor en las clases se van enfrentando a los desafíos juntos y hay que buscar las soluciones de acuerdo al primer contexto de donde viene el niño, que es su familia, su contexto emocional, y saber qué es lo que trae. De ahí parte el pie siempre, y ahí es donde entramos con este trabajo de joyería que se hace, de abordar un contenido específico desde la habilidad del estudiante. Súper. Me avisan que se acaba el segundo bloque, así que nos vamos con un tema musical. Se llama Movimiento, de Jorge Drexler. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados
déjalo quieto. Estamos de vuelta en este tercer bloque de Alerta Educativa. En el segundo bloque conversamos sobre nuestros contextos, sobre nuestros liceos, cómo se enfrenta el tema de la educación intercultural. El tiempo se hace muy cortito, así que nos quedaron muchas cosas pendientes. Así que en este bloque vamos a retomar un poco ese tema y vamos a hablar sobre prácticas concretas de nuestros liceos en cuanto al tema de la interculturalidad. Si hacen actos culturales u otras cosas. No sé quién quiere partir. Yo quería mencionar solamente un par de cositas al inicio. Es que yo creo que una de las prácticas más concretas y que invitamos a que en otros espacios se puedan desarrollar es a pedir acompañamiento. Hay un montón no sé si un montón, pero un grupo importante de organizaciones, de ONG, de colectivos que saben mucho más del tema de lo que nosotros sabemos en los colegios. Entonces yo creo que es una práctica importante de articulación con espacios con los cuales podamos aprender. En el caso de nosotros inicialmente fue con el INCAMI, luego con el SJM, que hasta el día de hoy tenemos una relación bien cercana y de trabajo, y por parte de cada uno de los profesores también con otro espacio de otra índole, pero también de trabajo con migración. La importancia entonces también de autoformarnos como profesores de liceos interculturales y que también venga del colegio que nos ayuden a formarnos también, ¿o no? Y de reflexionar sobre el tema. O sea, no solamente pedir ayuda, que te digan y esperar que te traigan la solución, sino más bien cuestionarte, reformularte el problema y tratar de ir buscando soluciones. Nosotros hemos cometido, como mencionaba antes, errores. Todos hemos cometido errores. Y eso es una piedra de inicio para comenzar a seguir avanzando. ¿En el LEC? Sí, bueno, en el LEC hay hartas cosas. A nivel institucional, desde el año pasado, si no me equivoco, se empezó a hacer el taller de migraciones, que lo hace una profe de historia y un profe de lenguaje del liceo. También hay un taller de cultura y lengua mapuche de primero a cuarto básico. Y bueno, el evento más está Parlamento Escolar también, que es una iniciativa de formación ciudadana, pero que igual tiene que ver con el tema, creo yo. A su vez, como el evento más importante de todo el año en el liceo es como el Día de la Interculturalidad, semana, que este año se transformó en el mes de la interculturalidad. Como que en realidad hay tal conciencia de que efectivamente el tema es el sello del liceo en la actualidad, a pesar de que está en proceso, porque en realidad está en proceso de reestructuración el PI, en pos de incorporar en la misión y visión la interculturalidad, porque lamentablemente el PI está como un poco desactualizado. Pero en este mes han habido muchas actividades. El 12 de octubre, por ejemplo, hubo una reflexión sobre el Día del Encuentro de los Mundos, en todas las salas, en la mañana, ese mismo día. Se hizo un concurso de ilustraciones sobre interculturalidad, sobre Latinoamérica. Hubo un interescolar de filosofía que tuvo justamente el tema de migración y cultura. A su vez también hubo hace poco un foro sobre la ley de migraciones, un debate con representantes de derecha e izquierda del territorio, podríamos decir. Y bueno, de hecho esta semana que viene tenemos el acto central, Culmine, donde efectivamente va a haber una feria de cultura patrimonial, material y inmaterial, de los 11 países del liceo, y también una presentación artística de todos los países, de sus bailes, de lo que ellos quieran, en el fondo, que han trabajado con profesores hace ya un buen tiempo. Por primera vez se empezó a trabajar a nivel curricular el tema, que más bien era movido desde lo gastronómico y artístico. Esta vez se empezó a trabajar también en el aula, desde algunas asignaturas. Está todo en proceso, pero en general hay hartas actividades. Hay ahora, por ejemplo, un coordinador intercultural que antes no había. En fin, eso se me ocurre por ahora. ¿El CONFE quiere complementar algo más respecto a cómo también tienen una peña intercultural? Sí, yo creo que aparte de lo que ya se nombró un poco,
es el generar la instancia de apertura hacia lo diverso, y yo creo que gran parte, más allá de generar dispositivos, eventos especiales, es poder hacer sentir que los chiquillos y chiquillas tienen el espacio de poner ahí toda su carga identitaria. Toda la carga cultural que ellos traen, puedan ellos sentir la iniciativa de encontrar el espacio ahí físico, humano, para ellos poder generar también sus propias actividades. Entonces, que desde ahí, contemplando también que son adolescentes, puedan ellos ir intercambiando sus diferencias y encontrando finalmente esta nueva identidad, porque estamos como en un proceso de mutación finalmente. O sea, es todo el tiempo un proceso de encuentro y de choque que se está ajustando y regulando. Quisiera agregar una cosa, que si bien yo creo que las prácticas que uno pudiera compartir, yo creo que en muchos lugares se repiten, ¿ya? Temas gastronómicos, exposiciones de cultura, son como las prácticas habituales que se desarrollan, no por eso menos importante, ¿ya? Yo quisiera destacar una en particular en el colegio, para no mencionar un listado de cosas, ¿ya? Que tiene que ver con una iniciativa por parte de los estudiantes venezolanos, que en algún momento nosotros la miramos con ojos un poco extraños. Y los estudiantes venezolanos, dentro de algunos levantamientos, algunas encuestas y focus que se hicieron, decían que consideraban que el colegio, y que Chile en particular, era fome, aburrido, que no celebrábamos nada, ¿ya? Y como sí, ¿qué cosas podríamos celebrar entonces? Así es. Y los chiquillos en particular dijeron, nosotros queremos celebrar la Navidad. Las chiquillas particularmente. Y solicitaron el espacio, y desde hace 3 años por lo menos que se desarrolla una actividad totalmente gestionada por las chicas, totalmente armada por ellas, y que es la Navidad Intercultural. Me interesa destacarlo porque tiene que ver con el romper ciertas creencias. En el CONFE, en ningún momento de los 4 años que yo llevo allá, habíamos tenido la idea siquiera de celebrar la Navidad. Pero ellas lo pidieron, y es un espacio que había que abrir porque es parte de la mochila con la que ellas venían. Y que si no se abrían esos espacios, íbamos a hacer un ejercicio de asimilación igual que otros que se desarrollan. Y otro detalle importante, yo creo que este año estamos trabajando fuertemente en la construcción de un protocolo de acogida, con el apoyo del Servicio Jesús de Migrantes, y también este año, a raíz de la presencia de la familia Salomón, que son 3 familias, 2 hermanos y un primo haitiano, estamos implementando un programa de español para estudiantes no hispanoparlantes, y un equipo en particular de algunos profesores que estamos trabajando en adecuaciones específicas para ellos, ¿ya? Que ese ha sido el mayor desafío durante este segundo semestre, porque ellos llegaron en el segundo semestre a integrarse a la escuela. Y ahí es cuando nos volvió a aparecer el fantasma de Hu, el que habíamos fracasado, un chico chino que salió del colegio sin hablar español fluido, y nos propusimos que no podía pasarnos eso de nuevo. Sí, ahora íbamos a hablar un poco sobre eso, sobre las dificultades con las que nos enfrentamos en el día a día, adentro del aula, fuera del aula, como el tema del idioma, quizás una dificultad, quizás. ¿Qué otra dificultad piensan ustedes que se han enfrentado con respecto a este tema de la interculturalidad? Yo creo que fundamentalmente, con el caso de los chiquillos haitianos, de las chiquillas haitianas, es que no hay material, digamos, que esté adecuado al francés. De hecho, por ejemplo, en la biblioteca a mí me parece impresentable que, de hecho ya lo he comentado y espero que lo logremos, por último, el centro de alumnos que ayude, de hecho ahí voy a intentar, que no hay diccionario en francés. O sea, ¿cómo puede ser que hayan 20 haitianos y no haya un diccionario en francés en la biblioteca? Entonces, si bien los profes tenemos algunos manuales que le hemos entregado a los estudiantes haitianos de los distintos cursos, en definitiva creo que a ellos les cuesta mucho más, porque tienen la doble tarea, ¿no es cierto?, de aprender una segunda lengua en este caso, al mismo tiempo que van aprendiendo la formación que le está entregando este nuevo Estado. Entonces hay un gran tema a solucionar, y que a mí me replantea, por ejemplo, el que Chile se declare bilingüe y el otro idioma fundamental sea el inglés, cuando desde mi punto de vista tendría que ser claramente o el francés o el portugués, que son los más cercanos, pensando en los haitianos y en los brasileños.
Entonces ahí ahí uno dice, bueno, aquí falta claramente una política que esté mucho más enfocado en efectivamente las culturas que están viniendo y que han venido en los últimos años. Más allá de los peruanos que tuvieron su boom, los argentinos, efectivamente ahora venezolanos, colombianos y haitianos son los que más están viniendo. Entonces ya deberían existir políticas que vayan subsanando este asunto. ¿Alguien quiere aportar algo? Porque ya queda nada de tiempo. Sí. Quisiera destacar dentro de las dificultades una que la creencia de que todas las migraciones son lo mismo. O sea, de que todos los que migran por las mismas razones. Eso yo creo que es una dificultad porque tendemos a homogeneizar incluso las soluciones, las formas de abordaje. Otra dificultad yo creo que es una dificultad que tenemos todos nosotros como docentes es nuestra formación. Nuestras formaciones yo creo que es la mayor dificultad porque los chiquillos vienen de escuela, en muchos casos, no en todos, pero vienen de escuela y vienen a otra escuela. Y vienen a estudiar, vienen de un lugar donde están estudiando en la mayoría de los casos, y al fin de cuentas el que presenta la mayor dificultad es el profesor chileno, que no cambia muchas veces la expresión con la que se denomina alguna cosa, no habla más pausado, no se da el tiempo de buscar por lo menos un sinónimo. Entonces yo creo que hay muchas dificultades que somos nosotros mismos causantes de ellas, y lo otro son las dificultades en relación a temas administrativos. Es inconcebible que hasta el año pasado habían chicos que llegando a cuarto medio con excelentes notas no podían postular a becas. Ahora creo que eso ya está solucionado, pero era importante y ridículo en algunos casos. Bueno, vamos a ver si después podemos seguir hablando un poco sobre eso y nos vamos al último tema musical que se llama Ciudadana del Mundo, de Dania Neco. Mi nombre es Victoria Villanueva Chacaltana. Mi nombre es Robert Lacombe. Tengo 39 años. Soy haitiano. Mercedes Elena Sarabia Rodríguez, tengo 52 años. Vengo de Colombia. Me vine por motivo de un trabajo que se me presentó acá en Chile. Y bueno, por la situación, por la crisis, por todo. Me encuentro hoy en Santiago de Chile. Somos las venas abiertas, el combo que abre la puerta, que despierta sus límites. Sin imitación somos maquinaciones similares en sangre, oprimida por los crueles militares. De la ambición de turno, de un mundo enfermo que duerme despierto. Ante todo somos parte de un todo sin muro, lejos de asuntos del consumo. Ante todo solo somos ese canto que los esclavos cantaban en la siembra. Del mundo, mis pasos no tienen lugar, mi destino se ha forjado en tierras lejos de mi hogar. Soy hermana del dolor, indio negro mi sudor, no tengo nada en las manos, no hay miedo en mi corazón. Señor, favela, poblado, picha, miseria, la misma historia que recorre las arterias, resistencia. Somos todos parte de esta esfera, late fuerte la herencia de no mate. Somos más que un número más, un cúmulo de unos cuantos que sobrevivirán buscando la respuesta, la fuerza puesta arriba para derribar sus murallas, hermanos. Hijos de la misma madre tierra, sin forasteros, sin límites, sin frontera. Multicolor la cordillera, el océano, el cielo y toda la ciudad Soy entera. Ciudadana del mundo, mis pasos no tienen lugar, mi destino se ha forjado en tierras lejos de mi hogar. Soy hermana del dolor, indio negro mi sudor, no tengo nada en las manos, no hay miedo en mi corazón. No tengo nada en la mano, mañana me voy de aquí. no tengo nada en la mano, Mañana me voy de aquí. no tengo nada en la mano, Mañana me voy de aquí. no tengo nada en la mano. Mañana me voy de aquí.
con las venas abiertas, el combo que abre la puerta, que despierta sus límites, sin imitación, somos maquinaciones similares en sangre. Hola, estamos de vuelta ya en el último bloque de este capítulo de Alerta Educativa, donde estamos conversando sobre educación intercultural, y el tiempo se nos hace muy cortito, como nos gustaría seguir conversando mucho más rato, pero no se puede. Y en el bloque anterior estábamos conversando sobre dificultades que nos enfrentamos, y ahora vamos a conversar sobre el currículum. Si existe, si puede haber un currículum intercultural. Sé que en el CONFE hay una planificación con un eje de interculturalidad, a ver si pueden contar un poco sobre eso también, que no existe en otros lados. Eso. ¿Empiezo yo? Sí, pues. Pero te di la partida a ti. Sí, efectivamente, en el CONFE ya hace unos 4 o 5 años, desde que se hace una modificación en el proyecto educativo importante, se instala como uno de los ejes de contextualización, que es como se le llama en la propuesta, la interculturalidad. Hay otros ejes más, el eje de derecho, el eje de género, el eje o la metodología intencionada de investigación-acción y el eje de interculturalidad. El foco fundamentalmente es que desde ese eje todas las asignaturas se tensionen a trabajar ese eje desde sus prácticas y desde sus contenidos. En algunos casos con buenos resultados, en otros con no tan buenos resultados como esto. O sea, desde el papel a la realidad existe una brecha importante, ¿ya? Curricularmente yo creo que es un desafío importante el pensar el currículum nacional como un currículum intercultural. No sé si es posible, pero yo creo que sería importante revisar algunas experiencias teóricas como la del profe Rolando Pinto, que acuña el concepto de currículum emergente. Yo creo que eso nos podría entregar algunas luces para esa reflexión en un futuro, ojalá lo más cercano posible. ¿El LEC? ¿Qué dice el LEC? Sí, bueno, el LEC no tiene propiamente tal un currículum que esté enfocado propiamente o que tenga el contenido intercultural. Está en proceso eso, como que primero hay que preparar otras herramientas de gestión que están en camino, podríamos decir. La primera experiencia a este respecto se intentó este año. Estamos ya culminando el mes de la interculturalidad y se hizo un proyecto donde, tal como decía Roberto, igual se intentó que todas las asignaturas tuvieran al menos una actividad o un proyecto que efectivamente fuera en pro de la feria intercultural que se va a dar el día miércoles 14 que viene. Vamos a ver que efectivamente asignaturas lograron el proceso de forma efectiva. Yo creo que hay mucho que mirar afuera y también acá en el país. Lo proponía el otro día en el consejo con los otros colegas. Hay que mirar la experiencia de lo que está pasando en el norte, en el sur, como mencioné antes, del trabajo que ya se ha hecho a nivel estatal con los mapuche en el sur, pero también hay que mirar el currículum que tiene Bolivia, que es un tricurrículum, ¿no es cierto? Por ejemplo, el país efectivamente tiene más o menos, si no me equivoco, como un 70-80% de la población que es indígena. Entonces, en esa medida se ha hecho un tricurrículum que tiene algunos ramos que tienen que ver con un currículum nacional, que son 4 ramos, pensemos, algo así, que son nacionales, 3 ramos que son regionales y 2 ramos que son locales. Entonces, efectivamente, permite una mayor especificidad, permite que la escuela realmente sea como un polo de construcción de cultura comunitaria, que yo creo que es a lo que debería llegarse si queremos que efectivamente que se visualicen las culturas que están en cada escuela. O sea, como que cada escuela realmente tenga un sello particular. Y yo creo que a nivel nacional, como no se ha hecho nunca una modificación así, ahora hay cambio curricular tercero y cuarto medio, todavía no se logra, lleva años rebotando, ¿no es cierto eso? Por suerte no nos sacaron a filosofía y estuvimos luchando. Pero bueno, el tema es ese. Yo creo que falta mucho a nivel curricular porque tampoco los liceos tienen una apertura, creo yo, a hacer adecuaciones curriculares tan drásticas como por ser liceos, de hecho. Súper. Ahora, que nos queda poco tiempo, ¿cómo podemos avanzar? ¿Qué propuestas hay para seguir haciendo esto? Quizás juntándonos con otros liceos o en el mismo liceo. No sé, Ale, Mariana, ¿quién quiere? Antes de pasar a lo que podríamos hacer desde lo curricular, también es importante recalcar que siempre, y como lo dijo Roberto antes también,
descentrarnos tal vez meramente de lo curricular en cuanto a contenido y nos centremos en lo curricular en cuanto a desarrollo de habilidades de la persona como sujeto humano en un contexto el que sea. Sí, gracias. Y ahora, soñemos. ¿Cómo avanzamos? Ahí estaban tirando unas ideas delante cuando sonaba la canción. Sí. Dani. Claro, eso. Principalmente, como lo estábamos conversando hace un momento, hablábamos de encuentros, por lo menos entre algunos liceos o colegios. Intercambiar quizá algunos estudiantes, algunas asignaturas que pudieran vivir una experiencia diferente dentro de liceos multiculturales o interculturales como el LEC y liceos que quizás no tienen tanta población migrante, de alguna forma, a través de la experiencia, del sentir, principalmente, quizás los estudiantes puedan empatizar un poco más con cómo es sentirse, o por lo menos discriminado dentro de un contexto educativo. Recalcar también que han habido situaciones, por ejemplo, de chiquillos que hacen reportaje. Y bueno, mi argumento tiene que ver más que nada con que necesitamos más que abordar el currículum desde el contenido, o sea, obviamente sí, y de las habilidades y de las actitudes, desde el sentir, de cómo se siente un otro en un lugar diferente, cómo me siento yo cuando estoy totalmente apartado y no tengo con nadie con quien conversar dentro del liceo, porque los niños adolescentes se sienten así, se sienten a veces atacados, a veces humillados, entonces tratar de abordar ahí y ver cómo podríamos, no sé, intercambiarnos entre colegios con los mismos profesores para que sintamos más que nada como esto. Esteban, ¿aportar algo? Sí, yo creo que el próximo año se supone que se empieza a aplicar la nueva ley de formación ciudadana, ¿no es cierto?, que salió hace poco. Entonces creo que ahí claramente es una oportunidad porque cada liceo tiene que crear planes y programas para esta nueva asignatura, pero también en realidad tiene que crear un plan y programa de trabajo desde lo transversal, desde primero básico. Entonces, en ese sentido ahí creo que justamente como la asignatura y también la ley se abre hacia el pensar el ciudadano más que solamente el conocimiento de las instituciones y las legislaciones, ¿no es cierto? Creo que permite la posibilidad de pensar este ciudadano multicultural, intercultural que deberíamos estar por crear. Sí, siento que ahí hay que atacar, como no hay nada construido, como está la ley nomás, depende de las comunidades escolares, efectivamente, que ahí logremos, ¿no es cierto?, meter ahí un poquito el dedo importantemente para que sea bien abierto ese plan y programa y que efectivamente incorpore a las otras culturas y permite las mixturas. Súper interesante. Bueno, en esta sección tenemos una sección que se llama Para la Palabra, que es herramientas de autoeducación, que es para los radioescuchas puedan profundizar en el tema que estamos conversando. Entonces, quería saber si alguien quiere dar algún dato, quizá algún libro, un texto, un link, un documental, lo que sea, que para poder seguir como profundizando en este tema. No sé si alguien tiene algún dato ahí. Un dato y una invitación igual a acercarse al repositorio que tiene el Servicio Jesuita Migrante en su página y sentirse invitado a que ellos colaboren con ustedes y ustedes colaborar con ellos, ¿ya? De hecho, este martes se hace un encuentro entre varias escuelas derivados del programa de Migración Escuela, en que ya ahí se empiezan a construir y a dialogar experiencias que estamos intentando construir escuelas interculturales. Súper. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algún dato de...? Yo quería recomendar que efectivamente a todos los que les interesaba más teorizar el tema, hay un filósofo que se llama Will Kimlicka que escribió hace buen tiempo ya un texto sobre ciudadanía multicultural. Creo que es una buena forma de ingresar a problematizar el multiculturalismo hacia la interculturalidad. Y también está todo el trabajo que están haciendo la gente del Alberto Hurtado, que tiene un programa de investigación en estudios migratorios que lidera la socióloga Carolina Stefani y que en realidad he visto que están bien abiertos a trabajar con los colegas, con las direcciones de los establecimientos que tengan PIs que tengan que ver con la interculturalidad. Súper, el tiempo se nos hizo muy corto, nos quedaron muchos temas que conversar, así que vamos a tener que hacer otro programa de educación intercultural.
los dejo invitados. Así que muchas gracias por conversar hoy día, por estar en Alerta Educativa. Gracias Roberto, gracias a Ale, gracias Mariana, gracias Dani, gracias Esteban y gracias a Marcelo Pérez que está en los radiocontroles. Y gracias Monserrat. Nos vemos en un otro capítulo de Alerta Educativa. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPECH, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos acá en Alerta Educativa.